Bueno, pues aquí estamos. Me he colado de nuevo en Liberalas, este espacio en el que normalmente les hablan Esperanza Aguirre y Guadalupe Sánchez, pero bueno, yo creo que la ocasión lo merece porque ha habido elecciones generales en España este 23 de julio y el resultado nos ha dejado a todos un poco despistados, la verdad. Yo creo, sinceramente, que ni siquiera un militante del Partido Socialista podía imaginarse este resultado, no porque no tuviera esperanzas en que fuera a ganar su partido o porque no confiara en que Sánchez siguiera en la Moncloa, sino porque realmente el panorama está tan complicado que ahora mismo España depende o bien del PNV o bien de Puigdemont. Ya ven ustedes en lo que hemos acabado. Vamos a intentar analizar un poco todo. Voy a ir haciendo preguntas, os voy a ir llevando, pero la primera cosa que os quiero preguntar es cómo veis la situación, cómo estáis. No me digáis qué va a pasar, que ahora iremos luego más tarde, pero cómo lo veis en general este resultado. A ver, Guadalupe. Aporta Gallola, que dice... Aporta Gallola, Guadalupe. Aporta Gallola. Bueno, sabéis que yo dije que no veía las generales tan claras como las autonómicas. El 28M yo ya dije que Sánchez había apostado por el adelanto electoral, sabedor de que su rival en las autonómicas era mucho más potente que el que iba a tener en las generales. Ayuso, Feijóo no es Ayuso, entonces decía, bueno, es que Madrid no es España. Bueno, pues España tampoco es Galicia, desde luego. Eso es muy buen titular, sí, de momento. España no es Galicia. Y por otro lado, mi segunda frase para analizar lo que sucedió ayer es que el gran triunfador de la noche es el PSC, el Partido Socialista Catalán. Las políticas de apaciguamiento de Sánchez con el independentismo le han permitido no solo recuperar parte del voto que en su día se le fue a Podemos, sino también integrar a parte del independentismo catalán. El resultado de ERC evidencia que hay una parte muy importante del voto independentista que ha ido a parar al Partido Socialista. Esos analistas que dicen, bueno, al menos la buena noticia de la noche es que el independentismo catalán está más débil, falso. El independentismo catalán goza ahora de un vehículo mucho más poderoso y efectivo para implementar en España sus políticas y sus medidas, es decir, el referéndum de independencia, que es el Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez a la cabeza. El PSC. El PSC. A ver, Esperanza, ¿tú cómo lo ves? ¿Compartes esta visión? Yo comparto en lo sustancial esa visión. Lo que pasa que yo ayer estuve en una mesa electoral en Fuenlabrada, el escrutinio duró mucho, no tuve tiempo de ver luego todo los pronunciamientos que hubo, y lo que tengo que decir es que a mí me parece, primero, que cuando las expectativas superan con mucho a la realidad, esa equivocación en las expectativas es una causa de lo que ha pasado después. Segundo, dos errores, a mi juicio, de libro. El primero, del Partido Popular. El Partido Popular, durante los últimos días de campaña, lo que ha estado diciendo es que prefería el Partido Socialista que Vox. Eso es lo que entiende nuestro electorado. Y eso yo creo que es muy difícil de vender al electorado del PP, que en gran parte es el mismo de Vox. Y otro error craso, para mí, la campaña de Vox. La campaña de Vox no ha estado bien. Yo creo que, bueno, primero Santiago Abascal en el debate, para mí, tenía que haber contestado a Yolanda la realidad de lo que había pasado con los pederastas suyos. Segundo, no podemos estar hablando de que si tiramos la bandera LGTB, de todas esas cosas. Yo creo que hay cosas muchísimo más importantes que son las que Vox tenía que haber defendido. El acabar con quitar el delito de sedición, lo que está ocurriendo con las modificaciones que están haciendo legislativas, todo eso, eso es de lo que tenía que haber hablado, creo yo. Por lo tanto, mala campaña de Vox y estrategia electoral para tratar de encontrar el fin está muy bien, tratar de ir por el voto centrista de centro-izquierda, pero eso yo creo que hay una gran parte del electorado del PP que no le parece bien, porque no vamos a ir a
derogar el sanchismo. Pues no podemos llevar a los sanchistas de nuestra parte, creo yo que ha pensado es esa incongruencia que yo señalé desde el principio, de decir, por un lado hay que derogar el sanchismo y por otro lado necesitamos a un partido socialista fuerte. Pues es creer que hay un partido socialista o un votante socialista al margen de Sánchez. Y lo que se ha evidenciado es que el PP ha hecho una campaña enfocada en atraer a ese voto moderado socialista que se ha demostrado no existir o no ser tan relevante, unido a que hay una parte del electorado de Ciudadanos que no ha votado al PP, que ha votado a Pedro Sánchez, quizás estuvo en las municipales, pero en estas ha votado a Pedro Sánchez. Y lo que ha conseguido Pedro Sánchez movilizando hacia el PSC parte del voto independentista, pues nos ha traído hasta aquí. Una cosa es que haya diferencias de principios y programáticas entre el PP y Vox, y otra cosa muy distinta es hacer una campaña en la que no solo te dedicas a hacer campaña contra el único partido con el que puedes pactar, sino que participas de la campaña de deshumanización. El gran éxito de Ayuso en Madrid fue saber captar al votante de Vox. Su mayoría absoluta se explica por eso. Y el gran fracaso del Partido Popular, porque aunque han ganado las elecciones, es un fracaso porque Feijóo tiene que asumir que no va a gobernar. Y que va a haber, ahora luego lo hablamos, gobierno Frankenstein. Pero el gran fracaso del Partido Popular es no haber conseguido llamar a un voto útil al votante del Vox, al mismo tiempo que le decía que con su voto lo que iba a hacer era pactar con el Partido Socialista. Lo que pasa, es una incongruencia. Yo puedo estar de acuerdo con lo que estás diciendo, Lupe, pero hay una cosa que no encaja, y es, está claro que la izquierda se ha movilizado masivamente. Sánchez ha conseguido más votos que en el año 19. Es verdad que una parte vienen del independentismo, pero da la impresión, viendo los datos de Sánchez, que aquí ha habido mucho miedo a Vox. Entonces, si Feijóo ha estado crítico con Vox y aún así ha despertado el miedo entre buena parte de la sociedad española, si Feijóo hubiera dicho a las claras que iba a gobernar con Vox o hubiera sido mucho más simpático con Vox, yo no sé si hubiera ido todavía más gente a votar. Es decir, aquí da la sensación de que este 23 de julio ha habido mucha gente votando por miedo a Vox. Es que, Álvaro, mira, el gran problema, ese problema es comprar todo el marco discursivo de la izquierda. No, yo me limito a decir lo que ha pasado en las elecciones. Sí, es decir, el PP, Sánchez tiene más votos que la otra vez. El PP lo que tenía que haber hecho era llevar el debate a otro sitio, es decir, no jugar en el mismo tablero que le estaba poniendo el Partido Socialista, que era los pactos con Vox. ¿Tú crees que el error ha sido demonizar a Vox? No, es que lo tenían que haber normalizado, es decir, oiga, ustedes han pactado con quienes ustedes han querido y nosotros vamos a pactar con quienes ustedes creen. El daño que hizo, por ejemplo, el discurso de Guardiola tras las elecciones, hablando, o sea, comprando todo el marco mental de la izquierda para luego coger y decir, bueno, es que si de eso depende que yo me quede sin comer, pues entre quedarme sin comer y pactar con textos que son tan malos, pacto. Ese discurso, esa manera de actuar errática que en la Comunidad Valenciana pacta sin ningún problema, deprisa y sin embargo en Extremadura el teatrillo, eso ha hecho un enorme daño al Partido Popular. Pero por lo que yo te digo... el daño que hace es que gente que podría votar al PP acaba votando a Vox. Pero ahí no hay... todo lo contrario. Si Vox ha perdido votos y el PP, aquí en Madrid, parece ser que hemos perdido 500.000 votos. Es que 500.000 votos. ¿Que ha dejado de votar a la derecha y se ha quedado en casa o cómo? Pues mira, para empezar, mi opinión es que hay muchos chicos jóvenes que el mes de julio lo tienen en el extranjero y no pueden votar por correo porque no tienen una dirección que dar. De viaje. Jóvenes. Segundo, también hay jóvenes que en Instagram parece ser que poco menos que Vox es nazi, va a acabar con todos los judíos. Es lo que dicen mis sobrinas que tienen 20 y tantos, ¿entiendes? Y no hemos sido capaces de decir, oiga, no, Vox es un partido perfectamente constitucional, que opina diferente que nosotros, somos dos partidos, pero es un partido con el que es mucho mejor para España pactar que ustedes con Bildu. Eso es lo que teníamos que haber dicho. Pues hemos dicho lo contrario. Nos gusta más el Paje que Abascal. Hombre,
Pues yo creo Vamos que a ver, Álvaro, al margen de lo que pienses de Vox, ¿tú crees de verdad que enfocar la campaña? Yo recuerdo unas declaraciones de Bendodo de hace apenas unos días. Necesitamos un partido socialista fuerte. Pues eso es lo que tienes. Vas a tener un partido claro, socialista fortísimo. Fuerte. Ahora, como se dice en Twitter, ahora toca abrir los regalos. Claro. Pero tienes lo que has pedido. Claro. Pero entonces, es que si pides eso, es lo que tu electorado... Lo que pasa es que no me encaja bien. Yo entiendo, yo comparto buena parte de vuestro análisis, ¿eh? O sea, yo creo que efectivamente cuando el PP ha dicho con tanta claridad que Vox no le gustaba, evidentemente le estaba dando la razón a la izquierda. Pero viendo los resultados, no parece que esa pueda ser la solución para cambiar el resultado de las urnas. Es decir, si el PP dice con claridad que va a pactar con Vox, es que todavía se moviliza más gente en el otro lado. Es decir, no veo... tenía que decir con claridad que el electorado de Vox era votante nuestro. Pero el electorado. Pero yo no veo qué capacidad... O sea, si el PP dice con claridad, oye, Vox me encanta, voy a gobernar con ellos... No tiene por qué decir me encanta, Vox es otro partido. Pero muchos de sus electores lo eran nuestros. Pero si lo normaliza, ¿cómo consigues que se desmovilice la izquierda? No. Pues mira cómo lo ha hecho Ayuso. Pero mira cómo lo ha hecho Ayuso. Lo que ha hecho con un debate cultural, que es lo que se ha descartado aquí. Pero yo creo que es diferente a lo que estáis diciendo, porque Ayuso lo que ha hecho es, ha tenido la habilidad extraordinaria de concentrar todo el voto de la derecha. Eso sí lo entiendo, porque si los votantes de Vox... Bueno, pero eso es otra cosa. Es que la única manera de que el PP gane las elecciones es que el PP reabsorba a Vox. Vale, y para reabsorberlo, lo que tienes que hacer es no insultarlos. Eso para empezar. Vale. Ahora te entiendo mejor. El PP es uno de los máximos responsables de que Vox vaya a seguir existiendo. O sea, tú dices que la solución a esto tiene que empezar por una reagrupación... La unificación del centro derecha. Correcto. Que se ha logrado en parte, digamos, con el votante de Ciudadanos, pero... En parte, hay una parte importante de Ciudadanos. Ha desaparecido Ciudadanos. Sí. Claro. Pero fíjate, hay una parte del electorado de Ciudadanos que no estaba de acuerdo con que Ciudadanos no se presentase a esta cita electoral, no concurriese. La parte que ya en su momento votó al PP la ha vuelto a votar, pero creo que esa parte de Ciudadanos que esperaba poder votar a Ciudadanos ha votado a Pedro Sánchez. De determinados discursos, tú lees a algunos responsables, a Edmundo Val, a Francisco Igea, y su voto parecía que iba a ir más encaminado a apuntalar a Sánchez. Sumas esos votos. Solo dudo, sumas esos votos al hecho de que el PP lo que ha hecho con su discurso, en lugar de intentar atraer para reabsorber al votante de Vox, ha sido participar de la campaña de demonización de ese votante porque asumían que iban a conseguir una mayoría mucho más holgada con el votante moderado socialista, que ha resultado ser un animal mitológico que no existe. Exacto, ¿Es así? Exacto. Pues, oye, ¿y qué me decís de las encuestas? Vaya fracaso. Y hay que también decirle, yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirle también a los que nos estén viendo que realmente parte de la culpa la tenemos los medios, porque yo creo que habíamos asumido que las encuestas en España no fallaban y realmente es que todas las casas privadas de encuestas han fracasado y el único que se aproxima más es el CIS, aunque también ha naufragado un poquito. Le daba ganador al PSOE. Pero en la última ya, esta última semana, que solo dio porcentajes de voto, ya le daba la victoria al PP, ¿eh? O sea, las cosas como son. Pero por décimas o... Bueno, pero muy parecido a cómo ha quedado. O sea, que las cosas como son. O sea, yo creo que aquí hemos demonizado a Tezanos y a la postre... ¿Cuántos votos? Es que yo no tengo los datos. ¿Cuántos votos ha tenido el PSOE en España? 7 millones. ¿Contando el PSC? Sí. 7 millones. El y PP, nosotros, otros 7 millones. Otros 7, que es la cuestión. Ahí está. La diferencia entre uno y otro me parece que está en 100 y pico mil votos. Yo solo digo que a Tezanos había que demonizarlo porque se ha dedicado a hacer propaganda y que la excepción confirma la regla. Todas sus encuestas hasta este momento habían sido un absoluto desastre y no había acertado ni una. Pues bueno, ha acertado esta, pero es que también te digo que es que habíamos muchos votantes de centro derecha que no teníamos nada claro que lo que fuese a pasar era lo que pronosticaban. ¿Tú crees que nos estaban vendiendo humo?
Yo creo que es que el problema es que las encuestas se utilizan para intentar dirigir o cambiar el voto, y eso es un craso error. Cuanto más honestidad hubiera en las encuestadoras, en las consultoras, mayor favor harían al votante, porque yo creo que ha habido mucha gente del PP que a lo mejor, pues eso, que entre que Feijóo ni fu ni fa, estás de vacaciones, no sé qué, ha dicho, bueno, pues como vamos a ganar clarísimamente, pues no me voy a volver de donde estoy de vacaciones. Los pobres que estaban en Valencia y en Castellón, como les han estropeado los trenes, pues ya entre eso y que se ha quedado sin votar, que claro. Sí, que el porcentaje de voto por correo ha estado como en otras elecciones, pero es que claro, como hablamos de que los solicitantes de voto por correo han llegado casi a los 2.700.000, ese mismo porcentaje en números, en cifras absolutas, te arroja que se ha quedado sin votar casi una ciudad como Santander, que se dice pronto. Se dice pronto, y eso forma parte de la estrategia de Pedro Sánchez. Los que estaban en el extranjero, el que está en el extranjero sin ser residente no puede, si coge el mes de julio, es que no puede votar. Le ha salido bien. Indudablemente, Sánchez, eso también hay que decirlo, adelantando las elecciones se ha conseguido salvar, al menos de momento. Sí. Vamos a avanzar un poco en la pantalla. Ya tenemos los resultados encima de la mesa, no está fácil la situación. Yo a priori veo 4 opciones. Y quería preguntaros una a una por cada una de ellas, ¿vale? Entonces, la primera opción, aunque os parezca o nos parezca ciencia ficción, creo que hay que ponerla encima de la mesa, porque lo más obvio, desde mi punto de vista con los resultados, es que se entiendan de alguna manera el que ha ganado las elecciones PP con el segundo, que es el Partido Socialista. ¿Vosotros veis alguna posibilidad, por lejana que sea, de entendimiento entre estos dos, o lo descartamos? Es no conocer a Pedro Sánchez, o sea, que a estas alturas, alturas de la película, lo que vimos ayer en Ferraz es una reedición del con Rivera no, claro. Pero el lugar es, o sea, que esto lo desechamos. Con Feijóo y con RC, Junts per Cat. Pero y una cosa que algunos están diciendo, cosa que me parece muy difícil o muy improbable, pero algunos están incluso planteando que sea Feijóo el que deje a Sánchez gobernar. Es que Sánchez tampoco quiere, es que no conocemos a Pedro Sánchez. Es que no conocemos a Pedro Sánchez. No quiere gobernar solo. Es que quiere en compañía de nosotros. Gobernar solo, para luego tener que ir buscando. Él, vamos a ver, él cuando esta pasada legislatura cierra apoyos parlamentarios con RC, con Bildu, con Junts per Cat, les regala los indultos, les regala la derogación de la sedición y les rebaja la malversación, él ahí lo que está conformando es el nuevo cinturón sanitario de la derecha para no tener que depender del voto de la derecha, y hablo del voto del Partido Popular, para nada, porque Sánchez los desprecia. Vale, o sea que tampoco la desechamos, ¿no? Esa opción 1, PP más PSOE, imposible. Opción 2, que yo creo que es la única opción que tendría real Feijóo de gobernar, que sería plantear un gobierno del PP en minoría, en donde recibiera en la investidura el voto afirmativo del PP, por supuesto, de Vox, de Coalición Canaria, de Unión del Pueblo Navarro y del PNV. Con eso sumaría 176. ¿Vosotras veis factible que se pueda dar ese gobierno con un apoyo explícito del PNV? Cuidado, que no valdría la abstención. Habría que votar a favor de un gobierno, aunque sea solo del PP. ¿Cómo lo veis? A ver, con el PNV nunca puedes poner la mano en el fuego, pero yo francamente lo veo imposible. Hay elecciones en el País Vasco en un año, el PNV se la juega con Bildu, hay gente que dice, bueno, precisamente para no asemejarse a Bildu tiene que tener un perfil propio, y mientras que Bildu está en el Frankenstein, que el PNV esté... Pero es que el PNV tiene asumido que pactar con el PP y directamente es hacerlo con Vox, aunque Vox no entre en el gobierno. Entonces, y que eso le va a suponer un coste electoral y va a engordar todavía mucho más a Bildu. El PNV va a pensar en las elecciones de aquí a un año, así yo creo que ese escenario se puede descartar. Yo no lo descarto totalmente. Tú vienes muy verde PNV, no sé si es que soy vasca, Aguirre. No lo descarto totalmente, porque el PNV, sí, nunca se sabe. Los votantes del PNV son en su mayoría gente de derechas. Sí. Otra cosa es que el PNV lleva gobernando el País Vasco desde tiempo inmemorial, porque le dejó el Partido Socialista. Aún hoy gobierna gracias al Partido Socialista. Por eso. Y
Bildu le está comiendo el terreno. Entonces, no hay nada más anti-Bildu que apoyar al PP. Lo que pasa que lo veo muy difícil, porque tendría que votar lo mismo que Vox, y eso, pero bueno, ha votado con Vox en muchas otras ocasiones, cuando han votado en contra de Yo creo que esta cosa. es la opción a la que se aferra Feijóo, es decir, cuando él dice que lo va a Pero intentar... en segunda votación no hace falta 176. Ya, pero da igual, porque si no tiene al PNV, los noes a Feijóo suman más que los tienen que sí. sumar más Es decir, No, pero puede necesita- abstenerse el PNV. No, da igual, no le vale, No. porque suman más los otros. Es decir, el problema es que los otros sumarían 172 y el PP con los demás 171. Es decir, la única solución es que... Porque solo tiene uno, Unión del Pueblo Navarro. No, claro. Sí, UPN claro. ¿Solo tiene uno? Solo tiene uno, sí. Solo uno. Entonces... ¿Y Coalición Canaria también? uno, sí. Entonces, la opción... ¿Y Vox? No esto Vox, el foro asturiano Nada, no ha habido salido. nada, no ha habido nada más. Esto se ha resumido mucho. La verdad es que una gran ventaja de estas elecciones es que se ha simplificado mucho el trabajo el de los cronistas parlamentarios, porque ahora quedan ¿Qué ha apenas votado qué? 6 o Será el 7 de los opciones. cronistas, pero no os podéis imaginar ayer los votos que había. Uno que se llamaba recortes no, pues tenía 2 votos en cada pero mesa. bueno, no salió, recortes no. Bueno, entonces, lo del PNV, como que ahí os he sembrado la duda. He visto que... yo lo he veo visto- muy difícil, que yo no pero no pongo nunca- imposible. Hay que recordar- Del PNV, lo has dicho para pero- empezar. Yo estoy de acuerdo yo creo contigo. que, ojo, porque aquí hay que recordar que Feijóo siempre se ha llevado muy bien con Urkullu, Sí, con eso el sí. Lehendakari. También es cierto que en el PNV no decide Urkullu, o sea, el PNV es un partido que tiene luego una estructura por detrás muy fuerte, o sea, el Lehendakari no manda. Por tanto, vamos a ver qué dicen los Álvaro, señores del PNV. honestamente, y luego ya entrando más en el fondo, venga, lo consigue Feijóo y hay investidura con el voto positivo del PNV. Las medidas para los que el votante del PP ha votado el No, PP, eso como es olvídate. la rectificación No. de la Ah, sedición, olvídate. ¿qué Nada. es lo que va a hacer Feijóo con un gobierno Nada, del gestionar PNV? un poco unos meses la hasta que economía haya nuevas cuando nos elecciones. demos el tortazo. Eso otra es vez. verdad, eso es verdad. Pero bueno, eso sería a posteriori. O sea, ahora viene el voto por correo, de aquí Sí, al miércoles. van a cambiar, ¿Hay a cambiar ya te algún digo- escaño? Ya te digo Sí. que va a haber cambios por primera vez, seguramente en la historia, porque se acabó con el voto rogado que había Sí, antes, es decir, y ha antes... votado mucha más gente. Claro, ha votado muchísima más gente. Pero a lo mejor han votado en Cuba y en Venezuela y vete a saber los Han sobres. votado en Yo toda solo- América, yo solo en toda te- yo América. solo te digo que Zapatero venía muy contento con el tema del Yo voto solo os digo que rogado. creo que van a cambiar varios escaños, Sí. varios. Y A tiene, favor de- y tiene del PSOE. pinta que va a cambiar a favor del PSOE, es decir, que se Yo le puede también lo fortalecer. creo. Solo hay uno que puede cambiar a favor del PP, pero el problema, digamos, para el A PP costa es que de se lo Vox. quitaría a Vox. Entonces, yo creo que ahí es verdad que se puede clarificar el panorama una vez que se cuente el voto extranjero, porque sí que tiene pinta de que por primera vez en la historia va a haber cambios, porque ha votado masivamente la gente y eso va a dar unos resultados que hasta ahora no Porque veía. Han puesto quien ha hecho campaña facilidades. en Latinoamérica ha sido el PSOE. Aquí Ha lo hemos sido contado los Zapatero. primeros. No, aquí hemos contado, además, una exclusiva que dio en su momento Antonio Rodríguez. Hace ya meses dimos la noticia de que el Ministerio de Exteriores estaba dando instrucciones a todos los consulados para dar la nacionalidad a todo el que se Sí, pudiera. sí, eso. Ahí ha habido una regularización masiva de 100.000, gente. 100.000 nacionalizaciones. Y o sea, es verdad que esa gente, buena parte de ella, ha podido votar y normalmente en esos casos, no hay pero que es además engañarse, quien ha hecho son gente... campaña en Latinoamérica es el Partido Socialista. Bueno, también y hace el PP, ¿eh? Pero el encargado de moverse muy Pero hay fuerte. que decirlo que esa gente que ha Pero recibido Feijóo la no ha nación- estado en Latinoamérica en esta los campaña. los que han recibido la nacionalidad son consecuencia de la ley de memoria histórica y en general han recibido la nacionalidad porque son hijos O nietos. de exiliados o nietos de exiliados. Y por tanto, cualquiera que se lo puede imaginar, si uno es hijo y nieto de exiliados en América, lo más probable De la es que acabes Partido votando Republicano, al Partido Socialista. evidentemente. Por tanto, lo más probable es que el voto por correo, si cambia algo, cambie al lado del Partido Así será, Socialista. así será. Bueno, os quería plantear la tercera opción. Hay 4, como os yo, digo. yo te voy a contar qué es lo que va a pasar en Eso es. septiembre con esa opción. La tercera opción es la reedición del Frankenstein. Es decir, Sánchez suma, por supuesto, a Yolanda Díaz, por supuesto, ya hay que meter en el lote a Bildu y a Esquerra Republicana, que lo han dicho abiertamente, Positivo, que ellos sí. van a estar en esa coalición de izquierdas. Y aquí el problema es que Sánchez necesita, en segunda votación, más si es que no es, y ahí necesita o al PNV o a Junts per Catalunya, es decir, al partido de Puigdemont. Por tanto,
la pregunta es, ¿creéis que va a intentar, por supuesto, captar el voto de uno de estos dos, ¿no? Sí, yo con el PNV no lo tengo tan claro precisamente porque el PNV, por un lado, no le interesa meterse en una coalición en la que esté implicado Vox, pero es que si algo tampoco le interesa es meterse en el mismo saco que Bildu. Y Bildu va a estar. O sea, Bildu que PNV se pondrá de perfil. Que para eso hemos tenido 4 años de blanqueamiento del terrorismo etarra. Entonces, el PNV de perfil. ¿Qué es lo que nos falta? La abstención de Junts. ¿A qué escenario vamos? No vale con la abstención de Junts. Bueno, valdría con la abstención de Junts si se abstiene el PNV. Sí. Pero es que en ese caso a lo mejor el PNV vota en contra. Bueno, yo no veo al PNV votando en contra. Tú dices que votarían los dos abstención. Sí. En ese caso saldría. ¿Y cómo va a conseguir Pedro Sánchez la abstención de Junts? Porque al PNV no le va a pasar factura abstenerse, es verdad, no le va a pasar factura. Pero a Junts, ¿cómo la va a conseguir? Bueno, en cuanto se reanude el curso judicial, en septiembre, sabéis que la rebaja de la malversación se encontró con un escollo, Sánchez se encontró con un escollo porque él creó 2 tipos. El de te llevas dinero para enriquecerte tú mismo, que ese es el tipo, vamos a llamarlo, base agravado, y luego un tipo rebajado que era sin ánimo de lucro, es que utilizabas el dinero público pero no te lo quedabas sino que lo empleabas en otra cosa. Y ese era el que se supone que se le iba a aplicar a los independentistas de 1 a 3 años. ¿Qué es lo que sucede? Que llega al Tribunal Supremo, llega Llarena y dice, oiga, no. Aquí tirando de jurisprudencia lo que no puede ser es que entendemos que no hay ánimo de lucro cuando el dinero no te lo has quedado tú, pero lo has empleado para cometer un delito, ¿vale? Y ese auto de Llarena llega a la sala y la sala lo ratifica. Dice que efectivamente a los golpistas catalanes se les sigue aplicando el tipo agravado, es decir, que Puigdemont se expone a una pena de 5 años, más o menos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que eso está en el Tribunal Constitucional de Pumpido. ¿Por dónde va a ir el Tribunal Constitucional de Pumpido? Fíjate, te estoy dando detalle. El Constitucional de Pumpido lo que va a decir es que que a los golpistas catalanes se les aplica el tipo rebajado de la malversación, porque aunque es evidente que utilizaron aquel dinero para cometer un delito, lo que entonces era delito ya no lo es. Y hay que hacer una interpretación favorable al reo. Entonces, Puigdemont se va a enfrentar como mucho a una pena de cáncer de entre 1 o 2 años. No tiene que cumplir prisión y va a tener un indulto que va a afectar además a la pena de inhabilitación y va a volver a España él y todo el séquito que tiene en el extranjero sin ningún tipo de Lupe, yo no sé si eso va a ser suficiente porque, cuidado, pero es que luego, eso es la primera parte. Que evidentemente el independentismo, el independentismo catalán no puede, vamos a ver, yo creo que hay la sensación en Cataluña de que les ha estafado Sánchez porque... No te engañes, esto es la primera parte. Bueno, pues la segunda tendrá que darle algo más. La segunda parte, que es la que yo iba, una vez ya Puigdemont está totalmente rehabilitado porque él quiere la independencia, pero con él de presidente, una vez ya está totalmente rehabilitado, viene la consulta, que como ya sabemos, la sedición no es delito, no lo van a llamar referéndum de autodeterminación, porque eso no cabe en la Constitución, pero va a haber una consulta en Cataluña. Y atentos que el principal valedor de la consulta en Cataluña no va a ser ni Junts per Cat, que eso ya lo sabemos, ni RC, va a ser el PSC. Esperanza, ¿tú coincides Totalmente. que esta opción tiene visos de salir? Yo ¿no? creo que esa es la que va a salir. Aunque mi opinión es que el rey tiene que llamar primero a Feijóo. Sí. Y entonces Feijóo va a intentarlo con el PNV, lo que hemos dicho. O sea, la opción del PNV va a ser la primera. Seguramente yo coincido con Lupe que se va a poner de perfil, porque no le interesa mancharse las manos ni con uno ni con otro. pocos meses. Ahora, si llega de el voto elecciones, por correo y le suben 2 escaños a Sánchez, pues ¿para qué queremos? Claro. Ya está. Y ahora la cuarta opción, que es que se repitan las elecciones, es decir, que Sánchez no lo consiga tampoco, que no ceda a lo mejor a lo que le pida Puigdemont. Ya sabemos que Sánchez no es de decir que no a los independentistas. Solo dice que no a los de derecha. Pero lo de las elecciones repetidas, ¿lo veis?
A ver, ¿qué incentivo tiene por un lado Sánchez y por otro lado el independentismo para que se repitan las elecciones? Yo te digo que Sánchez podría mejorar su resultado en una repetición electoral, Bueno, pero, sí. el mapa quedaría muy parecido. Es decir, tendría que seguir pactando con Bildu y con RC. A lo mejor no necesitaría la abstención del PNV y de Junts, pero tendría que seguir pactando con ellos. Y el pacto todos sabemos a lo que va a ir. Es que todos sabemos a lo que va a ir. Es decir, ¿y qué incentivo tiene Junts per Cat para arriesgarse a que eso suceda? ¿Qué incentivo tiene? Ninguno. Esperanza, ¿tú no ves tampoco Totalmente de elecciones? acuerdo. Yo sí las veo, pero creo que el resultado para nosotros, yo soy un miembro del PP, pues puede incluso no mejorarnos. Tenemos que cambiar la estrategia, en mi opinión. Yo es que creo que el la futuro estrategia el futuro buena del centro PP derecha fue en lo España. que Aznar decidió en el año que llegó al PP. Todo el que esté a la derecha del PSOE tiene que estar eso es. cómodo Pero en el eso, PP, cómodo. Esperanza, Liberales, eso que solo son lo puede democristianos, conservadores y hasta socialdemócratas. Eso hay que hacerlo con otro líder al frente. Eso no lo puede hacer Núñez Feijóo. El futuro del centro derecha en España pasa por una mujer, Isabel Díaz Ayuso. No seré yo la que te lleve la contraria. Bueno, pues ya ven ustedes que en algo hemos aclarado algo, o sea, hemos aclarado dos cosas. Uno, que nuestras liberalas creen que va a haber Frankenstein 2, Sí. y dos, que ven a Ayuso, si eso sucede, como futura líder del PP, porque es verdad que Feijóo dijo que si no lograba ser presidente se marchaba. Por lo Esto- visto lo dijo, sí, yo no lo tenía. Sí, yo lo ha dicho grabado. varias veces, lo ha Sí. dicho varias veces, no ha dicho, pero o sea bueno. que hay que dejarle primero que lo intente, porque yo creo honestamente que ha ganado las Yo elecciones. creo que tiene una y hay que posibilidad dejarlo. con el PNV. Sí, el PNV, tú nunca- lo has dicho nunca al se sabe, principio, nunca se sabe. Bueno, esto es cuestión al Claro. final de pasta, señores. Si No está sé, dispuesto no a creo pagar, que es de pasta. La cuestión es No, para ellos no es de pasta. La cuestión es hasta qué punto le interesa al PP, por el mero hecho de gobernar, Meterse en ese lío, ¿no? meterse en un lío en el que no va a poder llevar ninguna de sus reformas centrales del programa que ha vendido a sus votantes, y le va a tocar gestionar una crisis económica morrocotuda, porque los incentivos se acaban el año que viene. es que eso es lo que... Pero un momento, el PP, a ver, las reformas que tiene que hacer el PP, si Feijóo es presidente, no todas van en la línea de la sedición, no, pero hay muchas para defender la propiedad. Y Sí, esas, esas sí, el PNV esas las va a puede hacer con apoyar, la ley de el vivienda, PNV pero- las comparte, Lo que la ley de pasa- vivienda Las de corte fuera. económico, pero las de corte económico, Esperanza, si te fijas, Las de estas corte medidas económico también son- las pero comparte es que el ley de PNV, vivienda, la bajada de impuestos, seguro. que pero son todo medidas de corte económico, hasta la ley de la vivienda, porque ayuda al final a los autónomos, Eso es la todo ley de economía. todo lo que se refiera a la propiedad y el funcionamiento correcto, ortodoxo, en mi opinión, de la economía, en eso el PNV va a estar de acuerdo. El problema, sí, yo estoy de acuerdo con eso. El problema del PNV es que tiene unas elecciones el año que viene en el País Pero es que Vasco. yo creo que le conviene, porque hay mucha gente en el Pero País es- Vasco sí, que quiere que le bajen los sí, pero impuestos, que pero quiere el que PP quiten la ley de pero el vivienda. Pero el PP en el País Vasco no es determinante. Es decir, el PNV no puede pactar en el País Vasco con nadie más que con el Partido Socialista. Porque el PP no existe prácticamente. Entonces, claro, el PNV, aliándose en Madrid con el PP, no gana nada en el País Vasco. Puede ganar votos, pero no lo suficiente seguramente para ganar las elecciones con mayoría absoluta. Por tanto, al PP es verdad al PP que le es conviene difícil. quedarse de perfil. Es que es la Al verdad. PNV, al PNV. Perdón, he dicho Sí, PP, y al oye, PNV. pero luego tengo yo otra duda, porque claro, dais por hecho el Frankenstein 2. Bien. Pero oye, la próxima legislatura no va a ser como la que hemos tenido, es decir, en Bruselas van a pedir peajes, recortes, y esto Sánchez ¿cómo narices lo va a hacer? Porque... Batalla cultural en vena. Vamos a estar hablando de feminismo, de derechos Ya, LGTBI. pero habrá que bajar los salarios de los funcionarios, las pensiones, ¿cómo hacemos esto compatible? Eso te aseguro que no lo va a hacer. Pues entonces nos intervendrá. Es que le importa un bledo. Si ten en cuenta que se endeuda en 200 millones de euros más cada día. Sí, pero Esperanza, le ha pedido a Bruselas unos préstamos de 70.000 millones. Sí, que ahora, a cambio de poner peajes. A Sí. cambio de que tiene que hacer 1000 cosas. Por tanto, cuidado que vienen curvas. ¿Qué Es otras decir, mil cosas? Porque a mí los peajes, pues no, de es que todas las España, medidas que puede España tomar. tiene la deuda pública disparatada, Claro, un déficit que tiene que recortar. Es decir, que ahora Bruselas se supone que va a ponerse estricta Ten con en España. cuenta que von der Leyen está muy contenta con Sánchez. Sí, pero a von der Leyen se le acaba el negocio el verano que viene. Ah, menos mal.
Así que esto puede cambiar mucho. Así que se lo iremos contando en próximos episodios de Liberalas. Yo os agradezco mucho que hayáis venido aquí prácticamente sin dormir. Nosotros, como director, estamos muy agradecidas de que hayas cogido, nos hayas escogido a nosotras. Bueno, yo quiero que sigáis con este programa siempre que se pueda. Ahora nos pararemos unos días, una semana, porque merecéis vacaciones, pero a la vuelta habrá que estar aquí de nuevo, ya vosotras solas, comentando toda la actualidad. Así que muchas gracias a las dos y hasta pronto.